cuando sale un gobierno a decir estamos entrando en la era 5G, es falso, porque nosotros como usuarios estamos padeciendo a diario los problemas que tenemos en la intermitencia del servicio de Internet. Nos sentimos los usuarios un tanto desprotegidos porque no hay una autoridad que esté ejerciendo un control, digamos, estricto. ¿Qué es lo que ha generado este problema de los cortes de energía eléctrica con relación a los usuarios de la telefonía en el país, que muestran malestar y que también reclaman por los valores que se están cobrando por el uso, lógicamente, de la telefonía y el uso de los datos del Internet? Hay valores que no han sido revisados a pesar de que no tenemos luz. Sin embargo, el servicio es deficiente. A pesar de ello, pues se siguen cobrando los mismos rubros de los contratos que se han especificado. Ese es el tema que lo vamos a analizar con el doctor Juan Carlos Solines. Él es consultor en temas de telecomunicaciones, expresidente del CONATEL, con quien vamos a hablar sobre este particular. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube, usted se suscribe, nos ayuda muchísimo. Sus likes y sus comentarios también son importantes, al igual que también interactuar con las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes de Twitter, en Instagram, en Spotify, también en TikTok. Usted va a encontrar una serie de productos comunicacionales que van a ser de su interés, resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. Y además, si quiere estar informado permanentemente sobre la coyuntura informativa, esté con nosotros a través de nuestras redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Cubiec, más que un buen acero. Quito Turismo. Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Muy bien, Juan Carlos, gracias por estar en la programación. ¿Cómo ves tú la situación que está dándose en este momento? Hay malestar de los ciudadanos, de los usuarios de la telefonía. Se manifiesta que no hay autoridades, no hay un ente que en este caso haya dicho alguna cosa que supervigile, que controle lo que está pasando en este momento con las telecomunicaciones, que son bastante deficientes, lógicamente por los cortes de la energía eléctrica. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Global Opinion. En realidad, sí, nos sentimos los usuarios un tanto desprotegidos porque no hay una autoridad que esté ejerciendo un control, digamos, estricto, no solamente a los índices de calidad o a las intermitencias que puede haber en el servicio de telecomunicaciones y de datos a través de los cuales accedemos al Internet móvil, sino también por las horas que no tenemos acceso al servicio, por la desconexión eléctrica. Es decir, no todos tienen el privilegio de vivir en una casa o un edificio que está atendido por generadores eléctricos. Por lo tanto, cuando se va la luz, los routers no funcionan y por lo tanto no tenemos el servicio ni acceso al servicio. Entonces, es por un lado el tema de la calidad del servicio y la intermitencia. Los routers no funcionan, pero tampoco funcionan, digamos, las radiobases y todo lo que es la cobertura que tiene que tener a eso iba, en este caso. A eso iba. Incluso en los sitios donde sí hay algún tipo de generación eléctrica por plantas o lo que fuere, el Internet no funciona adecuadamente. Y es que si es que los contratos vigentes que han sido prorrogados ya un año con las telefónicas preveían algún tipo de respuesta temprana a tema de crisis o desastres naturales o lo que fuere, estas medidas no han sido suficientes definitivamente, porque nosotros como usuarios estamos padeciendo a diario los problemas que tenemos en la intermitencia del servicio de Internet, en las caídas de llamadas permanentes donde no se puede sostener una llamada telefónica y claro, eso pues ocasiona grandes problemas y es otro de las secuelas o de las consecuencias de esta crisis energética que más allá de las pérdidas que pueden estar produciendo en los distintos sectores, los ciudadanos comunes y corrientes, los niños, jóvenes, estudiantes que necesitan Internet para trabajar en sus escuelas, colegios. Tienen dificultades. Están con dificultades. Oye, están yendo a los centros comerciales los estudiantes, los jóvenes, a hacer sus actividades, o profesionales también, ¿no? Están buscando en dónde tienes conectividad.
Exacto. Y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar este servicio a pesar de los cortes. ¿Esto es factible o no es factible en este caso, Juan Carlos? Exactamente, es decir, siempre hay medidas de previsión que pueden resolver un problema de falta de energía eléctrica, desde las soluciones más sencillas como pequeños generadores o pilas recargables que puedan aguantar un par de horas de los cortes, hasta generadores eléctricos que permitan pues, mantener a los equipos necesarios para que la correcta y fluida provisión de Internet funcionando. Ya, pero ¿qué es lo que, o quién tiene que garantizar este tema? ¿Las operadoras en este sentido están llamadas a garantizar o simplemente la excusa es no hay energía, no hay fluido eléctrico? Yo pienso que es una responsabilidad tripartita y te explico por qué. Por un lado, tienen las operadoras, de acuerdo a las cláusulas contractuales, ¿no? Tienen que estar tomando las medidas necesarias y las previsiones necesarias para garantizar un derecho que es fundamental, que es la continuidad del servicio. ¿Ya? El servicio no puede ser interrumpido. Y si ahora tenemos una crisis ¿Eso energética... consta en qué? Eso consta en la ley. En la ley. En la ley. El servicio no puede ser interrumpido. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de que si no hubiera un acuerdo con las telefónicas para renovar los contratos, el Estado tiene que prever, ¿no?, el tiempo suficiente para hacer un nuevo concurso, lo que fuera, de tal forma que se respete este derecho fundamental, que es la continuidad del servicio. Ya, pero eso en términos normales, digamos, ¿qué pasa en estas circunstancias en las que tú... En cualquier circunstancia se tiene que garantizar la continuidad del servicio. Ahora, si es que hay un problema de suministro de energía, de electricidad, entonces las operadoras tienen que ver los mecanismos, dependiendo de qué tipo de equipos tengan que estar funcionando, tendrían que ver los mecanismos para que esos equipos, aunque hayan cortes energéticos, no salgan del aire y no afecten a la calidad del servicio de los usuarios. Esto tiene que ver las operadoras. Las operadoras. Entonces yo decía, es tripartito. Por otro lado, la autoridad. La autoridad tiene que controlar. La autoridad tiene que controlar. ¿Qué autoridad tenemos acá en este caso? Es la Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Como su nombre lo indica, Arcotel, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Pero ¿tú crees que está haciendo su trabajo el Arcotel en este caso? Lamentablemente los temas de control, sin referirnos a otros temas de regulación, pero lamentablemente los temas de control creo que no están siendo o dándose un seguimiento adecuado desde el regulador y desde el Arcotel. Lamentablemente pienso que esa institución, más allá de sus defectos de diseño institucional, ¿no? Es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, que es parte del engranaje del Ejecutivo, está presidido por el ministro o ministra de Telecomunicaciones, cuando los órganos que regulan servicios básicos, llámese electricidad, llámese telecomunicaciones, llámese agua potable, deben ser órganos absolutamente técnicos. Como las superintendencias, más alejados, o menos. Exacto. Y por eso que cuando hipotéticamente son más independientes. Son más independientes. Y por eso cuando se discutía la ley, la nueva ley de telecomunicaciones, yo decía que si es que se va a mantener solo una institución, debería ser la Superintendencia de Telecomunicaciones. Porque tenías demasiadas, ¿no? Exacto, había muchas. Conatel, Senatel, la Supertel. Conartel. Conartel también había. Exacto. Entonces, si iban a hacer un rediseño institucional, era preferible que ese rediseño mantenga a la superintendencia como parte del poder de control, ajeno a la injerencia política, al menos sobre el papel, ¿no? Y con la capacidad de regular y prever situaciones a 15, 10, 15 años, ¿no? De forma que no sea un tema coyuntural de interés del gobierno. Pero este momento, en consecuencia, ya tienes dos actores. Dos actores. El tercero, la responsabilidad tripartita, decía, es el de nosotros los consumidores, que tenemos que reportar las fallas y deficiencias eso sí tienes, pues. Permanentemente los usuarios no se sienten conformes con el servicio. Tienen que reportarlos. Tienen que reportarlos al Arcotel, tienen que establecerse una queja formal para que el Arcotel también tenga el fundamento para actuar y decir al operador, mire, aquí tenemos 100, 200, 1000, 4000 quejas de falta de provisión de servicio, de intermitencia en el servicio, de caídas de llamadas o lo que fuera. Entonces, el usuario también tiene que poner su granito de arena denunciando para que incluso la agencia de control tenga la presión de ejercer ese control, claro, que hoy en día me temo que no lo está ejerciendo. Pero en este sentido, tú le ves, digamos, apropiado en este caso que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional
esté interesada, esté también haciendo un llamado de pronto al propio ministro, a las autoridades de Conartel, para ver qué es lo que están haciendo. Me parece ¿Qué es lo que han apropiado. hecho en ese aspecto? Me parece apropiado, Osvaldo, me parece apropiado que la Asamblea ejerza su rol de fiscalización, pero la fiscalización bien concebida, ¿no? Es decir, que realmente busquen explicaciones de la situación, que busquen entender qué soluciones o qué tipo de controles o compensaciones está pensando las autoridades, y no sea solamente una pantomima para hacer show, para quedar bien, para obstaculizar el trabajo del gobierno, que estamos muy habituados a que suceda eso, ¿no? En medio de una crisis de seguridad tan severa como la que vive el Ecuador, con criminalidad, crimen organizado cada vez más poderoso, que comienzan a interpelar a una ministra de Interior y entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Eso yo no estoy de acuerdo, pero que llamen, por ejemplo, a las autoridades, como en este caso que nos ocupa, a decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿No? ¿Cuál es el nivel de monitoreo que tienen sobre el servicio de telefonía móvil y de internet móvil, de datos? ¿No? Me parece adecuado. Que no se quede solamente en eso, que no se quede solamente en una comparecencia y no haya ningún tipo de salida ni de visos de que haya algún tipo de compensación para los usuarios que se han visto afectados. Ya, entonces acá hay que buscar un tema de compensación, digamos, por la falta de servicio, porque no es plausible de que tú no tienes energía eléctrica durante varias horas y te cobren, no tienes servicio de telefonía o de datos y te cobran el mismo valor. Exacto. Tomando en consideración un aspecto que es importante. Por ejemplo, cuando el cobro de las planillas de energía eléctrica, hay un medidor que indica el consumo y solo sobre eso pagas. Sobre eso pagas. Si no hay luz, el medidor no sigue girando, por tanto no hay consumo de luz, ¿no es cierto? Y la planilla al fin de mes será menor, ¿no es cierto? En el caso de la telefonía móvil, hay minutos de llamadas, por decir, que ahora ya la gente casi no usa la voz en la telefonía móvil, ¿no? Pero hay un servicio ilimitado de internet por el que yo pago. Es decir, yo tengo a disposición mi internet mañana, día, tarde, noche, madrugada, a la hora que yo quiera acceder al internet. Así es. Por lo tanto, una suspensión de energía eléctrica que impide que los equipos, tanto externos como internos dentro de los hogares, funcionen y yo no pueda hacer uso de ese servicio ilimitado y permanente, ¿no? Requiere de un ajuste, evidentemente. Una compensación. Una compensación, en este caso, si es que es ya tiempo pasado, ¿no? Por todas las cortes, intermitencias, caídas y todo lo que he tenido que soportar debido a una crisis que soporta el país, ¿no? Pero eso yo pienso que debe ser de alguna forma compensado, como ya han habido casos anteriores, ¿no? Que se han producido compensaciones, o como incluso ha habido medidas paliativas. Por ejemplo, el gobierno decretó que hasta cierto consumo de energía no se pague, ¿no? Las planillas y cosas así. Pienso que hay que analizar algún mecanismo adecuado, técnico, para compensar esto. ¿Y esto tiene que obligarlo quién? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa al respecto? Yo pienso que el Estado. El Estado, que es quien tiene que controlar la calidad, proteger a los usuarios y de alguna forma imponer medidas paliativas o sanciones, si fuera el caso, ya, en caso de que los índices de calidad no se estén cumpliendo. Pero las operadoras te pueden decir, bueno, ¿qué culpa tengo? Si se va la energía eléctrica, yo intento funcionar, pero sí, las responsabilidades van por otro lado. No estamos diciendo que sea culpa de las operadoras de los cortes de energía eléctrica. Lo que estamos diciendo es que las operadoras tienen un deber, inclusive contractual, de prever cualquier tipo de situación o catástrofe natural cuando tú dices y reaccionar. Contractuales, porque están en los contratos, en estos contratos que están prorrogados en este momento, Juan Carlos. Claro, en los contratos que están prorrogados y en los nuevos que se firmen, tiene que haber situaciones de contingencia. ¿Cuál es el nivel de respuesta frente a niveles de contingencia? Un terremoto, una inundación, incendios, cortes de energía eléctrica, ¿no? Lo que fuere, imprevisto. En donde, como decía hace un momento, eso es normal, digamos, que tienen que estar en estos contratos. Por supuesto, tienen que incluirse. ¿Cuál va a ser el nivel? E incluso si en casos de desastres naturales, ¿cuáles van a ser los apoyos especiales que tienen que dar las operadoras? Porque están manejando, al fin y al cabo,
un servicio público que es por excepción concesionado al sector Y es un privado. sector estratégico, digamos, en este Sector caso. estratégico, ¿no? pero dejando de lado esto de lo estratégico, que fue una invención del modelo y de la esquema correísta, dejando de lado el tema estratégico, porque eso puede ser relativo, es un servicio público. Claro. La telefonía es un servicio público, que por excepción la Constitución permite que se concesione al sector privado su explotación, que es el caso de la telefonía móvil. Se le concesiona para que explote un servicio público. Ese servicio público tiene que tener una serie de reglas, de normas, de protocolos de reacción frente a circunstancias imprevisibles, ¿no? Y creo que en eso es lo que hay que enfocarse. ¿Hay la tecnología en este momento como para poder garantizar de que tú tengas un servicio de internet, un servicio móvil eficiente, muy a pesar de las circunstancias por las que estés atravesando, en este caso de energía eléctrica, Juan Carlos? Sí, Porque siempre. tú decías, en caso de desastres naturales, algunas situaciones también que pueden existir, ¿no? Siempre. Hemos visto ahora en esta crisis energética que hemos tenido que se puede desde mantener cargándose los teléfonos o la computadora con un UPS que mantenga 3 horas, 4 horas de energía como una pila, ¿no? Y así pues podemos ir escalando hasta grandes sistemas de generación eléctrica que abastecen a edificios, barrios, condominios, ¿no? O sea, hay para todas las necesidades hay una respuesta para un caso de corte de energía eléctrica. Sí, hemos avanzado tanto en tecnología. Pues, Exacto. Y eso es justamente lo que las operadoras tienen que prever. Es decir, a ver, si mi célula, mi antena, mi repetidora, lo que fuera, mi regenerador de señal o lo que fuere, funciona con luz eléctrica, tengo que ver qué pongo para que, aunque hayan cortes, no dejen de funcionar. Exactamente. Y esto, como tú decías, deben estar en los contratos. Entonces, acá está fallando, no están cumpliendo a cabalidad. Claro, habría que ver cuáles son los niveles. O sea, obviamente, una autoridad de control debe ir y decir, a ver, señores, ¿qué han hecho ustedes para enfrentar esta situación de emergencia imprevista? Bueno, imprevista entre comillas, porque la crisis energética hemos llegado, creo, a la conclusión unánime de que ya es previsible y ya sabemos que es cíclica y ya sabemos lo que hay que hacer y ya sabemos cuáles son nuestros talones de Aquiles y nuestras dependencias del tema hidroeléctrico. Pero no lo hemos hecho, ¿no? Pero no lo hemos lamentablemente hecho. No lo hemos hecho. Entonces, igual, la autoridad de control tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que usted podía haber hecho de acuerdo al contrato? ¿Cuáles eran sus obligaciones para mantener la continuidad, la calidad, ¿no? Eliminar intermitencias y caídas, la cobertura en zonas que hoy día no están cubiertas, ¿no? Y ver si es que ha cumplido, ¿no? Y eso le corresponde a la autoridad de control. ¿De qué manera se puede compensar esto que se está hablando en este momento, Juan Carlos? No sé, devolución de dinero o en servicios. ¿Cómo sería la manera que deberían compensar las operadoras? Bueno, existen algunos mecanismos, habría que analizar ya de manera más técnica y también los operadores tendrán que analizar qué es lo viable y factible para ellas. Pero, por ejemplo, efectivamente, hacer ajustes en la tarifa, es decir, por los próximos 2 meses vamos a tener una tarifa reducida mientras duren los apagones, o decir vamos a aumentar el ancho de banda durante que no sabemos si es que aumentan o no aumentan en este caso. Bueno, ahora se puede menos certero, digamos. Sí, pero se puede uno bajar es muy fácil, son aplicaciones gratuitas para medir el ancho de banda que tenemos real. Y se pueden medir realmente, ¿no? Y hay también, en caso de que no estemos recibiendo el ancho que contratamos, podemos quejarnos. Pero digamos que hay mecanismos, hay varios mecanismos donde se puede, temas promocionales, temas... no creo que hemos llegado a un punto de la devolución, porque es más complicado, ¿no? Pero sí podemos buscar mecanismos de compensación que sean satisfactorios para Pero los reiteremos, esto tiene que pedirlo, exigirlo el gobierno, el Estado como tal. Claro, tiene que ejercer el control y decir, bueno, cuáles son las medidas que ustedes han adoptado para evitar la descontinuación del servicio, la interrupción, la intermitencia, las caídas, ¿no? Y evaluar si es que lo que se ha hecho es suficiente.
a criterio de nosotros, los usuarios, no ha sido suficiente. Así es. Es evidente. Hay mucho descontento, ¿no? Hay en mucho ese descontento, aspecto. mucha protesta. Entonces habría que ver que la autoridad nos diga, ¿no? Hemos hecho las evaluaciones, hemos hecho los controles y esto arroja. La autoridad que corresponde al Arcotel, Al Arcotel. que es el que tiene que pronunciarse al respecto y exigirle a las operadoras que haya una compensación definitivamente. Correcto. Ahora, tú decías, esto está dentro de los contratos en que hablábamos que están prorrogados, contratos que debían haber terminado, tenían que haberse firmado otros contratos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el tema de los contratos de la telefonía? Bueno, extraoficialmente he escuchado, y reitero extraoficialmente, que las mesas de negociación han sido cerradas ya. Es decir, que ya se ha llegado a un acuerdo para suscribir el contrato. Sin embargo, este acuerdo, en donde este gobierno se ha esmerado y ha tratado de recuperar el tiempo perdido del anterior, este acuerdo se lo firmaría un año prorrogados los contratos anteriores. Es decir, pero esta prórroga contempla lo que prorrogó Lazo y lo que ha prorrogado también este mismo gobierno. Correcto. Entonces, eso contempla el año. Contempla el año. Es decir, con la una operadora los contratos se terminaban o expiraban en agosto del año pasado, ya se cumplió un año prorrogados, y con la otra operadora expiraban en noviembre del año pasado, claro. Está por cumplirse ya. Está por cumplirse ahora en pocos días. Pero lo que debe saber la ciudadanía es que esos contratos debían haber sido, la negociación para la renovación debe haberse concluido por lo menos un año antes de que fenezcan. Es decir, para que haya el tiempo suficiente para hacer cualquier ajuste, para suscribir o incluso, si es que no hubiera algún acuerdo con las operadoras para la renovación, poder llamar a un nuevo concurso y tener tiempo para sacar a concurso estas concesiones. Pero la irresponsabilidad de la improvisación del gobierno anterior ocasionaron que no se pueda cerrar, se prorrogue el contrato de hace 15 años y esa prórroga con la que recibió esa papa caliente de la irresponsabilidad que recibió este nuevo gobierno, se vio abocado a hacer una nueva prórroga que en mi criterio jurídicamente ya no cabía porque ya el plazo prórroga había terminado. Ya se terminó el contrato. No se puede hacer prórroga sobre algo que está expirado. Se prorroga pero te metías en un problema en el momento en el que no haya contrato, no haya prórroga, claro. no hay servicio. Exactamente. Entonces ahí yo creo que se privilegió la continuidad del servicio, ¿no? Frente a temas más estrictamente legales, pero en todo caso se prorrogó. No importa si es que fue, digamos, con base jurídica o no, se prorrogó. Y la Contraloría General del Estado tendrá que revisar las razones por las que no se cerró el contrato cuando debía haberse cerrado, las razones por las que nos vimos abocados de prorrogar esos contratos por un año y, evidentemente, los posibles perjuicios que se ocasionaron al Estado y a los usuarios, porque la renovación era la gran oportunidad que teníamos como país de firmar cláusulas que reflejen las necesidades y condiciones actuales del negocio. Tú sabes, Osvaldo, que ha evolucionado. Este negocio es muy, muy dinámico. Claro, en 15 años, ¿cuánto ha cambiado? Exacto, ¿no? Entonces nosotros mismos en nuestros hábitos... Con esto de la pandemia dimos un salto gigantesco, ¿no? en este ámbito. Se potenciaron los servicios de Internet, sobre todo el comercio electrónico, con la pandemia. El uso de los datos superó ampliamente al de la voz. Ya pocos usamos, digamos, los servicios de voz en la telefonía móvil. Entonces todo el negocio, el modelo y la dinámica ha cambiado. Y estos nuevos contratos nos permitían entrar a regular esa relación entre concesionarios y el Estado para que refleje estas condiciones actuales de la telefonía. Y eso no se lo hizo. Y eso no se lo hizo hasta el momento. Se prorrogó. Se prorrogó. En consecuencia, aquí puede haber una pérdida, digamos, para el Estado y por ende para los ecuatorianos. Para los ecuatorianos, exactamente. Y es lo que tendrá que revisar la Contraloría en algún momento. Claro, pero te dirán, ¿son 150 o 200 millones más que entregaron por esta prórroga? Yo no conozco de valores. No se han hecho públicos, no sé si tú conozcas. No, he escuchado más o menos. No sé. No oficialmente, digamos. Lo que sí sé es que alguien tiene que pagar por este año de prórroga. Entonces, yo no sé si se saque a prorrata un año y se lo aplica el nuevo contrato en cuanto al pago, o no sé qué otro camino haya, porque lamentablemente en eso sí ha faltado un poco de comunicación
oficial, ¿no? Claro. Comunicación oficial para un poco entender Pero lo que está pasando. terminaron con esta negociación de carácter reservado en este caso y con confidencialidad inclusive. No sé si funcionó o no funcionó una veeduría que existía al respecto para hacer seguimiento de estas negociaciones. Desconozco también. Yo, al menos en la experiencia que yo tuve de encabezar, digamos, el proceso de renegociación anterior, que se lo entregué al gobierno de Correa para que lo concluya, pero yo entregué todas las reuniones, más de casi 70 reuniones de negociación, documentadas con sus respectivas actas, todos los contratos de valoración de las bandas del espectro radioeléctrico que iban a ser concesionadas, también en un sobre cerrado para que el nuevo gobierno las revise. Es decir, se entregó todo un proceso que además fue abierto, fue simultáneo, se negoció con las dos operadoras al mismo tiempo, con un veedor de la OEA y con veedores ciudadanos, ¿no? Entonces fue un proceso muy transparente, más allá de que se lo trató de politizar cuando el gobierno de Correa entró al poder, se lo trató de politizar y trató de darse la idea de que se estaba haciendo una mala negociación antes. Al final, nunca jamás pusieron ningún tipo de acción legal porque sabían que fue un tema político, pero en la experiencia que yo tuve, ¿no? Digamos que fue un tema muy abierto y muy transparente, que se iba inclusive informando los avances y evolución del proceso de negociación. Esta vez no ha sido el caso, así que tendremos que esperar a que nos hagan un anuncio oficial de las condiciones, los valores y todo lo que se... Muchos dicen que esta es, la negociación con las telefónicas puede dejarle mucho dinero al Estado, en este caso, que de pronto hay que negociar mejor de lo que se hizo anteriormente, Juan Carlos. A ver, el tema de la recaudación por este tipo de servicios es muy polémico. Por un lado existen las voces que dicen si estas empresas sacan tantos miles de millones de dólares en servicios, tienen que dejar eso al Estado, ¿no? Y claro, estas cifras astronómicas de las que se habla para la concesión, ¿no? Que muchas veces son alejadas totalmente de la realidad, porque basta hacer un comparativo de cuánto se paga en países con poblaciones de usuarios similares a las nuestras, en condiciones de uso actuales, que no son los mismos usos de hace 10 años. Entonces es fácilmente rebatible las cifras, ¿no? Pero más allá de las cifras, el concepto de cobrar por una concesión de un servicio público, insisto, ¿no? Tiene que ser una que vaya ante todo en beneficio de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios. Es decir, el pensar en cifras astronómicas para que vayan al tesoro, a la cuenta del tesoro único. Es lo que se piensa, ¿no? Sean despilfarradas en corrupción, en burocracia, en gasto corriente. Es que eso es lo que te, ¿no?, puede financiar una parte del presupuesto también, en este caso. Y se supone que del presupuesto es para que tú inviertas en diferentes sectores. Esas son parte de las taras que tiene este país, ¿no? De pensar que sectores que son críticos, que pueden atraer inversión, que pueden hacernos más competitivos, tienen que ser las fuentes de financiamiento, las fuentes recaudatorias para que funcione un Estado obeso e ineficiente, ¿no? Y ese es un error de bulto. Es decir, el país tiene que comenzar a cambiar su chip y entender que lo que genera un sector, por ejemplo el sector eléctrico, tiene que ante todo estimular la inversión, la reinversión, el avance tecnológico es lo que en el sector. Nos está pasando en este momento. Exacto. Pues no ha habido reinversión en este caso. No ha habido reinversión, no ha habido mantenimiento, no ha habido apertura a inversión privada. Entonces, claro, ahora nos vemos abocados a resolver un problema gigantesco que nos tiene a oscuras al país. Lo propio con las telecomunicaciones. El grueso de lo que debemos exigir a las telefónicas es calidad de servicio, cobertura, que haya cobertura en todas las carreteras y todos los rincones, por más recónditos que han del país, que hayan poblaciones que ahorita están, digamos, prácticamente aisladas de la civilización, que puedan tener un mecanismo de comunicación, aunque no sea rentable para las operadoras. ¿Te acuerdas que había el FODETEL, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones? Esas han sido iniciativas de política pública, para con un porcentaje de la facturación que tenían que entregar las operadoras, que se invierta se puede invertir, ¿ya? Pero hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, del 5G o de nuevas tecnologías, lo que queremos es que las operadoras inviertan en beneficio de los usuarios. Es lo que queremos. Entonces, la negociación debería contemplar ese tipo de... La negociación debería enfocarse en eso, en cómo nosotros les exigimos a las operadoras
que haya más inversión, que haya más modernización en tecnología, que haya más cobertura, que haya más calidad del servicio, que haya menores tarifas para un servicio que hoy día es básico, como hemos visto, para toda actividad profesional, empresarial, educativa, prácticamente todo. Y no se diga cuando ya hablamos ahora que está de moda la inteligencia artificial, Claro. ¿no? Cuando tengamos la inteligencia artificial, vamos a requerir, ahí sí, de 5G, porque muchas veces se piensa que el 5G nos va a beneficiar a los usuarios individuales. Y nosotros, como usuarios individuales, tú y yo, no vamos a sentir una diferencia muy grande entre 4G y 5G. El problema es que aquí en Ecuador ni siquiera tenemos una cobertura total de 4G. Claro, no tienes 4G. Ni siquiera tenemos 4G. 4G sí hace una gran diferencia. Si usted coge su teléfono y ve que todavía marca 3G, ¿no? o LTE, ¿no? Significa que no estamos recibiendo 4G. Exacto. ¿Ya? Es decir, no se ha Pero modernizado. sin embargo, te han vendido eso, pues, esta circunstancia de que ya tienes 4G. Y es parte del control que no se ha ejercido, ¿no? Decir, yo aquí te puedo enseñar, ¿no? Si prendo mi teléfono, ¿qué dice ahí? LTE. LTE. Ese es el 3.5, el equivalente al claro, 3.5. Y mira dónde estamos, ¿no? En qué zona estamos ubicados en este caso. Exacto. Y aquí, si prendo este otro teléfono, aquí O depende del teléfono en este no me caso. sale señal, no. Entonces, ni siquiera tenemos cobertura total del 4G, ¿ya? Que es un tema pendiente, que hay que exigir y que ojalá con estos contratos nuevos se pueda exigir. Pero el 5G, del que tanto se habla, muchas veces sin conocimiento, es el que va a permitir ya no tanto a nosotros, usuarios individuales, sino a las empresas, a las aplicaciones, a los autos, a los vehículos autoconducidos, a los sistemas que operan por inteligencia artificial, por ejemplo, semáforos inteligentes. Ahora que es un caos la ciudad con los cortes de luz, porque resulta que también se cortan los semáforos. Los semáforos deben tener su propia fuente de energía, que nunca se Claro. corte, igual que la luminaria de las calles, que nunca se corte, que sea separado de la energía que llega a los barrios. Pero adicionalmente, la sincronización de los semáforos tiene que utilizarse inteligencia artificial para saber... Y para eso necesitas 5G. 5G, porque imagínate lo que sería que un sistema que esté manejado por inteligencia artificial, que necesita internet permanentemente, tuviera como ahora en los cortes una caída o una intermitencia. Estamos accidentes. preparados nosotros para el 5G. Hay países vecinos que ya están con el 5G. Me parece que Colombia está con 5G. ¿Estamos acá preparados? ¿El espectro radioeléctrico se ha limpiado? ¿Está listo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me temo que no, estimado Osvaldo. Me temo que no, y es parte digamos, del mal manejo del anterior gobierno, que no atendió estas necesidades urgentes, como por ejemplo el despejar la banda donde va a desarrollarse el 5G, que es la banda de 3.000 a 3.500 gigahertz, perdón. Ahí había ocupación, CNT ocupaba la parte baja de la banda, con un servicio que ha sido modificado a última hora. No sabemos cómo se modificó el Plan Nacional de Frecuencias, pero ni siquiera se ha procedido a limpiar, mucho menos a valorar la banda, cuando Colombia ya sacó la subasta pública. Pero se supone que vas a entrar a negociar esto, o se negociaron estas bandas en estos próximos contratos. Se supone porque supongo yo que las operadoras querrán tener ya asegurada una parte de ese espectro radioeléctrico para 5G, para poder desplegar la nueva tecnología. Pero, ¿cómo puede incluirse en el contrato nuevo si la banda en sí no ha sido valorada? Hay que valorar la banda para decir, a ver, usted que quiere optar por un pedazo de esta banda, ¿cuánto me tiene que pagar? Tengo que valorar toda la banda. En Brasil ya se han hecho subastas públicas de estas bandas. Aquí en el Ecuador ni siquiera las hemos despejado, ni valorado. Entonces estamos muy rezagados. Cuando sale un gobierno a decir, estamos entrando en la era 5G, es falso. Es absolutamente falso. Ahí te están vendiendo información, ¿cómo es? Algo engañoso que tienes en este caso, ¿no? Te están vendiendo humo. Acá todavía nada. Aquí estamos todavía. Pero CNT no está adelantado algo en esta banda. No, CNT tiene concesionado espectro en esa banda. No significa que tenga desplegada infraestructura de 5G, sino que tiene esto y es otro de los temas que hay que resolver. Es una ventaja importante, pues, una ventaja enorme si es que sabe utilizarla, porque también tuvo CNT, fue el primero que tuvo la banda 1900, sí, que en ese momento era lo mejor que había para datos y no sacó provecho de eso, con Alegro. Entonces, habrá que ver,
Primero, ¿cuál es la base legal para que el CNT tenga esa parte baja del espectro para 5G? Y ver qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene, qué planes tiene. Para este tipo de bandas, para este tipo de tecnología que estamos hablando en este momento, ¿es necesario inversión, Juan Carlos? ¿Tú le ves que la inversión tiene que venir del sector privado en este momento? Mucha inversión, porque además el paso de 4G a 5G, como he dicho, nosotros todavía no terminamos de concluir el paso a 4G, pero el paso de 3G a 4G utilizaba gran parte de la infraestructura ya existente, ¿ya? Entonces, digamos que era una tecnología que se iba acoplando a las nuevas generaciones de telefonía móvil. La 5G es una infraestructura distinta. Es una infraestructura distinta en la que hay que invertir mucho dinero, ¿no? Porque es otro tipo de células las que tiene, otro tipo de infraestructura y de equipos, de equipamiento. Entonces, claro, ahí se requiere ya una inversión mucho mayor, ¿no? Pero como digo, un país... Pero el Estado como tal no está en capacidad de hacer ese tipo de inversiones. Necesariamente tendrá que venir el sector privado. Bueno, eso está por verse, ¿no? O sea, yo pienso que hay que ir poco a poco. Se supone que CNT ha estado en un proceso de saneamiento los últimos años para tratar de un poco recomponerla y si no volverla a hacer lo que fue en su momento, que fue una empresa muy rentable, sí. Al menos que ya esté en pie y, digamos, dispuesta a incursionar en estos nuevos campos. Pero no te olvides que a CNT la quieren concesionar, la quieren vender, lo que se manifiesta. Sí, se ha especulado en distintos momentos y recientemente también, se ha especulado de lo que se podría hacer con CNT, pero en mi criterio no se debería hacer nada mientras esa empresa no se saneaba. ¿No? Porque claro, si ahorita una empresa que se desangra con ciertas líneas de negocio, una empresa que tiene todavía demasiados empleados, una empresa que tiene una serie de deficiencias, quiere ser vendida, seguramente nos van o no va a haber interesados, claro, o nos van a dar muy poco. Muy poco, exacto. Yo pienso que es una empresa que debe recomponerse, que debe estar sana y debe ser valorada en su real dimensión frente a las perspectivas del espectro que tiene concesionado, de las perspectivas de negocio, de su base de abonados y una serie de cosas. Las operadoras telefónicas en este momento, ¿en qué grado te dejan satisfecho con el servicio que están entregando en el país? Bueno, yo diría que eso es una evaluación que se debía hacer previo a la renegociación con los contratos, de los contratos. Es decir, el punto de partida para empezar una renegociación es obtener los informes de cumplimiento, que se llaman, de los 15 años que tuvieron de concesión. Y ahí es donde uno puede señalar como Estado, decir, bueno, en esto han fallado, en esto tienen que mejorar, en esto han superado las expectativas y en esa línea, ¿no? Entonces, lamentablemente pienso que no ha habido un control estricto. He mencionado aquí algunos aspectos, el de coberturas, por ejemplo, coberturas en carreteras, coberturas en zonas marginales, ¿no? En donde pienso que no hay, porque lo notamos fácilmente desplazándonos a cualquier parte. Se te caen las llamadas. Entonces, no se necesita ni un informe, ni se necesita ser especialista para darse cuenta de que hay problemas. Igual hay sectores todavía desatendidos. Estos famosos telecentros que cada gobierno les rebautiza, ¿no? Y les pone su nombre propio como que fueran invención de ellos, y que además le dan una importancia enorme, ¿no? Porque ahora creo que se llaman puntos del encuentro gratuito, puntos gratuitos, no sé cómo se llaman ahora. Ahora tienen un nuevo nombre. Antes en el gobierno de Lazo eran puntos del encuentro. Ahora antes eran infocentros, ¿no? Entonces se les rebautiza, ¿no? Pero esas zonas, sobre todo las zonas más remotas, inauguran con bombos y platillos, hacen ¿no? Ponen radiobases móviles para que llegue, al menos en la inauguración, el internet, y luego las retiran. Y ese infocentro se queda sin conectividad. Es un engaño, entonces. ¿No? Entonces, claro, ¿y por qué? ¿Por qué ponen bases móviles para la inauguración? Porque no llega una conectividad permanente. Claro. ¿No? Entonces, el hacer una evaluación, a ver realmente qué partes no están atendidas y si debían ser atendidas en estos 15 años, ¿no?
Eso es lo que hay que evaluar. Es que eso es un paso fundamental, lógicamente, para eliminar toda esta brecha digital que tenemos acá en el país, ¿no? El tema de competencia de los proveedores de Internet, Osvaldo. Yo estoy convencido de que hemos sido abusados en las tarifas, pero por muchos años. Abusados en las tarifas de sacada de tráfico internacional. O sea, todo el Internet que se genera en Ecuador tiene que salir hacia Estados Unidos, ¿ya? Y ese Internet sale, ¿no? El gran volumen sale por cable submarino, ¿no? ¿Qué tarifas han estado pagando los proveedores de Internet, que a su vez les cobran a los usuarios finales? ¿Qué tarifas han estado pagando para sacar ese tráfico de Internet de los ecuatorianos por los cables submarinos, ¿no? Hace falta un análisis, una investigación. Una investigación de competencia, de quién ha abusado de su poder de dominancia en el mercado. Estás dando datos importantes en este caso que bien podría servirle a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Sí, y a los órganos llamados a controlar. Arcotel, Arcotel, la Superintendencia de Control de Mercado, ¿no? Superintendencia de Control de Mercado, que son los llamados a vigilar que el mercado de las telecomunicaciones y del Internet esté bien. Una de las deudas pendientes que el anterior gobierno también no supo afrontar es el reglamento de competencia del sector de las telecomunicaciones. Eso es una pieza de regulación imprescindible, porque es un sector tan dinámico, en donde pueden haber muchas distorsiones en el mercado. Desde luego. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene la mayoría o quién tiene la propiedad sobre la mayoría de fibra óptica en el Ecuador? ¿Cuánto está cobrando a terceros para que usen esa fibra óptica? Por el tema del monopolio, prácticamente, ¿no? Exacto. Pero ahí está la superintendencia. Exacto. Entonces, todas esas cosas, infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Ahora, con el tema de la vigilancia ciudadana, del espionaje, en Estados Unidos hay ciertos procesadores, ciertos tipos de procesadores que se reputan como adecuados para la inteligencia artificial, que son utilizados por la delincuencia internacional para cometer fraudes en línea, ¿no? Que cada vez son más frecuentes. Un secreto guardado bajo 7 llaves, pero cada vez hay más perjudicados de fraudes en el sector financiero, ¿no? En el sector bancario, que te vacían la cuenta, ¿no? Hay estos chips de nueva generación que supuestamente tienen capacidades, tienen que también ser regulados. No pueden ingresar aquí como si fuera tostado, claro, sí. ¿no? Y puedan ser utilizados para evadir controles, para evadir niveles de encripción en donde las fuerzas de seguridad o de inteligencia pueden intervenir, ¿no? O sea, hay una cantidad de elementos que estamos un poco a la buena de Dios, ¿no? Que amerita un control, lógicamente, en este caso. Juan Carlos, agradecido por tu presencia, muy amable. Un gusto. El doctor Juan Carlos Solines, experto en temas de telecomunicaciones, expresidente del CONATEL, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Se suscribe, nos ayuda con sus likes y también sus comentarios. En el resto de plataformas como Facebook, como X, antes Twitter, como Spotify, como TikTok, va a encontrar usted resúmenes informativos que van a ser de su interés, y también, si quiere estar al día en las noticias coyunturales, sigan nuestras redes sociales. El programa llegó gracias al apoyo de Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Cubiec, más que un buen acero. Quito Turismo. Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con un nuevo personaje y un nuevo tema. Dele like a este programa y también comparte. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era?
Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Quito Turismo. Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.